tardes. Mi nombre es Alejandra Broughton. Soy paramédico del Centro de Justicia y mi RUT es 8.119.178-6. Señora. Paramédico del Centro de Justicia, la señora Eliana Torres Ramírez, 8.039.182-K. Muy bien. Como cuestión previa, ¿alguna solicitud por parte de los intervinientes? ¿Defensa? Sí, magistrado, lo que dice relación, señoría, entendiendo que es un requisito de validez la permanencia del imputado mediante el debate de estas medidas cautelares, entendiendo que íbamos a entrar a la etapa donde la defensa iba a exponer sus argumentos, lamentablemente nuestro representado, don Jovino Novoa, sufrió una baja de presión importante que, según incluso constatado por los mismos paramédicos que están acá al lado, es de extrema gravedad, que debe ser trasladado a la brevedad a un centro hospitalario a fin de verificar las condiciones y las situaciones en que se encuentra. ¿Otros diagnósticos y otros síntomas desea mantenerlos en reserva? Exactamente, señoría. ¿Sí? ¿Por la dignidad de su representado? Así es, señoría. Por eso voy a hacer simplemente una sesión de carácter genérico, simplemente. En razón de ello, solicitamos, señoría, que se nos autorice a retirarnos de esta sala del tribunal, entendiendo que naturalmente debe preservarse su integridad física a fin de que pueda estar en buen estado de salud para enfrentar estos cargos, y que se fije un nuevo día y hora, su señoría, a fin de continuar en la misma etapa que nos correspondía a esta defensa en particular. Alegatos de descargo respecto a las cautelares requeridas. Así es, señoría. Previo a traslado a los intervinientes y habiéndose sumado profesionales de salud, ¿qué es lo que pueden señalar y qué es lo que pueden precisar al tribunal? Durante el receso de la hora de almuerzo, ¿han podido atender al imputado señor Novoa Vázquez? ¿Quién va a tomar la palabra? Señoras. Sí, confirmamos, de hecho, la atención que se dio al señor Novoa, y con mi colega confirmamos que él no se encontraba en condiciones, por lo menos sugerimos que fuera un centro asistencial por tener una baja presión y otros problemas que ya lo mencionamos al señor Novoa. ¿Esos otros problemas son de algún tipo de confidencialidad por el respeto a la dignidad del imputado? Así es, ¿Sí? señor magistrado. ¿Lo corrobora su colega? Corrobora. Sí, lo corroboro igual. Muy bien. En lo solicitado por la defensa del imputado Novoa Vázquez. Señoría, entendiendo la situación, haciendo fe de lo que dicen las profesionales y teniendo presente también el artículo 10 del Código Procesal Penal, que faculta a su señoría para adoptar este tipo de resoluciones, estaremos a lo que su señoría resuelva. Querellante Servicio de Impuesto Interno, Gracias, siendo magistrado, parte. también igual a los señalamientos públicos tenemos a lo que usted resuelva. La Fundación en esta parte sí. Sí, su señoría, ¿El el artículo... Sí, gracias. El artículo 155, inciso final, y en relación con el artículo 142, inciso tercero, establecen claramente de que es un requisito de validez de la audiencia en la cual se discute y se resuelven las medidas cautelares como la que se están solicitando, la presencia física, material del imputado o sus defensas. Cabe aclarar de que esta norma no es disponible para ninguno de los intervinientes, habiendo antecedentes plausibles que indican de que el señor Novoa no se encontraría en condiciones de continuar presenciando íntegramente esta audiencia, y entendiendo que lo que se ha solicitado finalmente es una cautela de garantía, entonces accedemos a esa petición en términos tales que vuestra señoría pueda suspender esta audiencia, refijándola y restableciéndola para una fecha que se estime pertinente. Visto yo los intervinientes y en particular ponderando el reporte médico realizado precedentemente por los profesionales de salud que atendieron los padecimientos del imputado Novoa Vázquez, y lo señalado por los intervinientes conforme al artículo 10 del Código Procesal Penal, y a fin de cautelar la salud de él mismo y siendo requisito de validez y de la esencia, la presencia del imputado durante la discusión y resolución de medidas cautelares, como se pide. Fíjese la audiencia de medidas cautelares para Novoa Vázquez, la audiencia ya agendada para el señor Cardemil Herrera, próximo. Los comparecientes presentes notificados personalmente. El imputado Novoa Vázquez personalmente notificado y bajo los apercibimientos del 33. ¿Posibilidad de liberar al abogado para que asistan a su representado al centro asistencial que requiera? Por supuesto, señoría. ¿Posibilidad de liberar a las profesionales de salud para que atiendan otros procedimientos que puedan generarse en este centro de justicia? Por supuesto. No hay objeción. Como se pide de receso, se mantienen en la sala para poder hacer abandono de quien se autorizó. Muchas gracias, señora. Gracias.
vamos quedando menos, cada vez menos. Con tal que el magistrado no se enferme, con tal que el magistrado no se enferme. Bueno, son circunstancias propias del oficio y esperables que pueden ocurrir. No hay manual, no hay código que nos dé las recetas para este tipo de sortear inconvenientes. Se reanuda la audiencia, estando en la etapa en la cual se otorgó el traslado a las defensas del señor Salaquet. Se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa obviamente se va a oponer a la solicitud de medidas cautelares pedidas por el Ministerio Público, las cuales desde ya son absolutamente desproporcionadas en relación al delito que se le imputa, la pena probable e incluso las mismas actuaciones que ha tenido el Ministerio Público en esta misma causa, que a otros imputados formalizados por estos mismos hechos le ha pedido medidas cautelares de menor entidad. Para adecuar a su señoría inteligencia de esta presentación, hacemos presente que esta será dividida en dos partes. Una primera parte, su señoría, hará referencia a la inexistencia de denuncia o querella por parte de servicios de puestos internos respecto de los hechos objeto de la formalización del Ministerio Público y cómo ello se traduce, su señoría, en la inexistencia de antecedente que justifique la letra B del artículo 140, esto es, las presunciones fundadas de participación como autor en los términos indicados en el Ministerio Público. Para luego, su señoría hace referencia a por qué los hechos objeto de la investigación no son constitutivos de delito y su es también por qué no concurre también la letra C, esto es la necesidad de cautela. Su señoría, para poder explicar por qué no existe denuncia o querella en relación al señor Pablo Salaquet, resulta importante poder explicar de manera muy escueta cuál es el origen de esta investigación, lo que dice relación con el señor Pablo Salaquet. Esta indagatoria tiene como origen, como ya lo sostuvo el Ministerio Público, en una denuncia que hace el Servicio de Puesto Interno con fecha 8 de octubre del año 2014, en contra de una serie de personas, específicamente los representantes legales de la empresa Penta. Y dentro de los documentos que se mencionan, los hechos que se mencionan en esa denuncia, corresponde o está incluida una factura número 124 de fecha 11 de noviembre del año 2013 por el monto de 15 millones de pesos emitida por la empresa Reacto. A propósito de esa factura, el señor Sebastián Correa, que es el representante legal de la empresa Reacto, es citado por el Ministerio Público en calidad de imputado para prestar declaración. Declaración, su señoría, que se efectúa el día 13 de octubre del año 2014. A propósito de esa declaración, él indica que, formada tal cual como indicó el Ministerio Público, participaba una serie de otras personas en la campaña del señor Salaquet, dentro de las cuales se encuentra el señor Alejandro Chaparro y la señora Cristina Zúñiga, que a través de su empresa Cristina Zúñiga EIRL. A propósito, su señoría, de esa declaración, y teniendo claro absolutamente el Ministerio Público que tanto la Cristina Zúñiga EIR como la empresa Pescados Capital, a la cual es propietario el señor Alejandro Chaparro, no habían prestado ninguna o emitido ninguna boleta a la empresa Penta, el fiscal del Ministerio Público lo cita en calidad de imputado, el señor Chaparro, y le toma declaración con fecha 15 de octubre del año 2013, teniendo absolutamente claro, su señoría, que ninguna de esas dos personas estaban vinculadas con aquello que a ese minuto estaba habilitado el Ministerio Público para investigar. Esto es relacionado con la denuncia de fecha 8 de octubre del año 2014, relacionado solamente con la empresa Penta. Esto, su señoría, esta actuación que realiza efectivamente el Ministerio Público, que va siempre por delante del Servicio de Puesto Interno, no es nuevo. Todos quienes son intervinientes en esta causa han podido constatar más de alguna vez esta actuación. Y a título ejemplar, su señoría, basta recordar que durante el mes de mayo de este año, el Ministerio Público pidió como diligencia de investigación el alzamiento del secreto bancario de una serie de empresas, su señoría. Este tribunal acertadamente rechazó la solicitud de alzamiento bancario. Por lo siguiente, cada una de esas empresas con las cuales se pidió el alzamiento del secreto bancario estaban incluidas en un listado que el Servicio de Puesto Interno presentó en una denuncia con fecha 2 de abril. Denuncia, su señoría, que abarcaba solamente a los representantes legales de la empresa SQM, lo ejecutivo en realidad. Pero en la parte inicial de esa denuncia dice lo siguiente, si permite autorización para leerlo expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con las personas que figuran como emisores, es decir, aquellas personas cuyo alzamiento bancario se le había solicitado, de las facturas exentas o de las boletas honorarios que más debajo se deberán, es del caso señalar que este servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes de conformidad al artículo 162 del Código Tributario,
de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación, acorde a los criterios permanentes sostenidos por la institución relativos a la gravedad y reiteración de la conducta, perjuicio fiscal y efecto ejemplarizador. Es decir, el Ministerio Público pide diligencia intrusiva, su señoría, sin que esa empresa estén denunciadas. Es evidente, aquí no existe esta frase célebre contra quien es usted responsable, porque existe una declaración expresa al Servicio de Puesto Interno que esas empresas no se encuentran denunciadas. Y lo mismo ha ocurrido en relación al señor Pablo Salaquet, como explicaré a continuación. ¿Por qué hacemos esta afirmación, su señoría? Quisiera poder, lamentablemente, el sistema que nosotros tenemos no es tan oscuro para poder exhibir una lámina. ¿Fiscal es posible? Porque la verdad no se ve nada. Menos. Hago mis mejores esfuerzos y no veo nada. Apagarle las luces no puedo, porque tampoco yo también me quedaría a ciegas. Pásame la lámina. La presentación, magistrado. Esta investigación se inicia, como ya indicamos, el día 8 de octubre. Y a propósito, su señoría, de estas dos declaraciones prestadas por el señor Sebastián Correa y con Alejandro Chaparro, el Ministerio Público, con fecha 7 de noviembre del año 2014, envía un oficio al Servicio de Puesto Interno, al tenor del artículo 162, para que se pronuncie si respecto de esos hechos investigados son o no constitutivos de delito y cuáles serían los partícipes o participantes de esos hechos. Ese, su señoría, el proceso recuperatorio de antecedentes se encontraba aún pendiente a la fecha que el Ministerio Público pidió, con fecha 7 de mayo de 2015, la audiencia de formalización. Se encontraba pendiente, su señoría, también a la fecha de la ampliación de la solicitud de formalización de fecha 16. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Su señoría, lamentablemente teníamos, en la presentación no se ve, pero este cuadro, esta ficha, su señoría, Me es imposible verlo. si quiere se lo podemos hacer llegar. Primero se lo exhibe a los intervinientes y luego... Está en la carpeta, sobre la carpeta. Por favor, se lo pueden mostrar también. No sean tan descorteses con... Ah, pero tenemos toda la razón. Tampoco es interviniente esta parte, así que... Magistrado, ese documento que usted corresponde a una reproducción de una publicación que existe en el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Puesto Interno y explica con peras y manzanas cuál es el procedimiento administrativo. ¿El origen de esto? Ese afiche, su señoría, corresponde a una imagen, un afiche que está publicado en el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Puesto Interno, y el abogado del servicio podrá corroborar. Una cartola sin... Es una fotografía, su señoría, que fue tomada desde... Fotografía que está acompañada de la carpeta de investigación y que fue tomada desde un afiche existente en el... Perdón, señor abogado, la que está haciendo valer la cara ¿Sí? es usted. Y usted no, yo estoy preguntando, esto que se me acaba de exhibir a los intervinientes del tribunal, yo doy cuenta que es un cartón en colores, con logo de Servicio de Impuestos Internos, y no tiene ningún ministro de fe que certifique. Perfecto. Esa ficha, su señoría, explica, digamos, lo siguiente. Da cuenta cómo se desarrolla el proceso administrativo dentro del Servicio de Puesto Interno, procedimiento administrativo que decanta en una eventual denuncia o querella por parte del servicio. En ese documento, su señoría, dice relación con qué es lo que se entiende con el proceso de recopilación de antecedentes. Ese procedimiento administrativo de recopilación de antecedentes está definido de la siguiente manera: en la acción del servicio por la cual hace acopio de los elementos que se consideren necesarios para fundar la decisión del director de interponer denuncia o querella criminal. Estos antecedentes deben demostrar la veracidad de los hechos que pueden configurar un ilícito tributario, la participación de las personas involucradas en su ejecución y el monto a que asciende el perjuicio fiscal. Es decir, su señoría, este proceso de recopilación de antecedentes es un requisito sine qua non para que en forma posterior el director del Servicio de Puesto Interno decida presentar denuncia, presentar querella o en su efecto de seguir por la vía administrativa de cobro de impuestos si lo estima conveniente. ¿Por qué, su señoría, sostenemos
que el proceso de recopilación de antecedentes se encontraba aún pendiente respecto al señor Salaquet al momento en el cual el Ministerio Público pidió la formalización de la investigación y al momento también pide la ampliación de la formalización. Por lo siguiente, su señoría. Mi representado fue citado al Servicio de Impuestos Internos con fecha mediante la citación 189 de fecha 12 de junio del año 2015 a prestar declaración al Servicio de Impuestos Internos, su señoría. En dicha citación, citado a 11 de la mañana, y esa citación, su señoría, se incorpora a la siguiente. Dice que esa citación corresponde al requerimiento que se efectúa en conformidad a letras A y C del resolutivo 10º de la resolución exenta número 153 de fecha 23 de diciembre del 2011, emana del director del Servicio de Impuestos Internos. Dicha resolución, su señoría, en el resolutivo 10º y en lo pertinente, refiere lo siguiente. 10º, delégase en el jefe del Departamento de Delitos Tributarios las siguientes facultades para ser ejercidas en los procesos de recopilación de antecedentes a que se refiere el artículo 161, número 10 del Código Tributario. Ese es, su señoría, a la fecha 16 de junio del año 2015. Esto es, la semana pasada, el proceso de recopilación de antecedentes respecto al señor Pablo Salaquet, que es el elemento a partir del cual se puede, el director del Servicio de Impuestos Internos puede decir, presentar denuncia o querella, no se encontraba resuelto. Es por ello, su señoría, que malamente podía el Ministerio Público solicitar audiencia de formalización y la ampliación de formalización sin que el Servicio de Impuestos Internos haya afinado este proceso de recopilación antecedente, que indico, es el sustento mínimo para que el director del Servicio de Impuestos Internos decida ejercer la acción penal si es que lo estima conveniente. Alguien entonces, su señoría, teniendo claro que este procedimiento administrativo se encontraba pendiente hasta la semana pasada, ¿es posible señalar que el señor Pablo Salaquet se encontraba denunciado o querellado por el Servicio de Impuestos Internos? La respuesta resulta absolutamente evidente. Si bien, su señoría, el Ministerio Público en forma errada ha señalado que el señor Salaquet se encuentra querellado con fecha de 19 de junio, eso es correcto, su señoría. Pero el Ministerio Público hierra a decir que el objeto de la querella o el delito por el cual se presenta la querella es el artículo 97, número 4, inciso final. Eso es incorrecto. Y al final, a un momento más, tendré la oportunidad de poder hacerme cargo de dicha afirmación. ¿Qué es lo que nos dirá, su señoría, el Ministerio Público, su señoría? Y lo dijo en forma bastante liviana en la presentación del fiscal, en que los documentos por los cuales habilitaba, o actuaciones más bien, del Servicio de Impuestos Internos por los cuales le permitían actuar, era una querella presentada con fecha 23 de marzo del año 2015. Querella, su señoría, que procedemos a desmenuzar en forma inmediata. Esa querella, su señoría, tal cual como lo indicó el Ministerio Público, está presentada ¿contra quiénes? Contra el señor Patricio de Solmiñac, que es ejecutivo de SQM, y contra el señor Patricio González, ex ejecutivo de SQM, contra el señor Ricardo Ramos Rodríguez, ejecutivo de SQM, el señor Sebastián Correa Asbun, representante legal de la empresa Reactor S.p.A., el señor Felipe Tomás Cádiz Herrera, representante de la empresa Reactor S.p.A., y el señor Rodrigo Polidura Álvarez, representante de la empresa Reactor S.p.A., y finalmente en contra de doña Cristina Zúñiga Paredes, representante legal de la empresa Cristina Zúñiga EIRL. Nada, y absolutamente nada, dice respecto al señor Pablo Salaquet Said. ¿Pero qué es lo que nos dice el Ministerio Público? Y en forma taxativa cierra, en forma clausura, esos imputados respecto a los cuales se quería. Así es, su señoría. Incluso el decreto, la decisión que al final aparece, solamente están queridos respecto a esta persona. Y hago referencia a lo siguiente. Si bien... Así es, lo afirma, entonces no hay si bien otra referencia. Incorpora esta expresión contra todos quienes resulten responsables. Eso estoy preguntando. Exactamente. Me haré cargo en forma inmediata, su señoría, de esa afirmación. El Ministerio Público, y así lo sostendrá, digamos, en esta presente audiencia, que esta expresión... Y disculpe que sea majadero. ¿Y contra todas las personas que resulten responsables de qué? Respecto de hechos, su señoría, que hace presente solamente respecto al delito de facilitación de facturas falsas. Abogado, ¿Sí? termine la frase que usted inició. Contra las personas que usted me individualizó nominativamente. Sí. ¿Y qué dice la querella? De la expositiva. Señala, su señoría, todas las personas que están querelladas nominativamente y contra quienes resultan responsables de esos hechos que se indican en la querella. Como autores, cómplices o encubridores, obviamente. Aquí está la querella digitalizada.
Así es. Exactamente. Por el delito del artículo 17 de los juicios militares, como asimismo contra todas las personas que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores del vicio material de la presente querella, a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen, formalizando su oportunidad, quienes aparecen como responsables de delitos señalados, los acusen y en definitiva los condenen al máximo de las penas designadas en los delitos señalados. ¿Eso es correcto, Abogado, magistrado? continúe. Pero a continuación, su señoría, le aclararé por qué esa expresión contra quien es responsable excluye al señor Pablo Salaquet. Y las razones, su señoría, son las siguientes. Esa querella que se presenta con fecha 23 de marzo tiene un antecedente. Ese antecedente, su señoría, corresponde al informe número 16 GR1 de fecha 19 de marzo, que es unos días anterior a la presentación de esa querella. Ese informe, su señoría, que se sustenta, digamos, en un cuaderno de investigación de más 808 fojas, donde acopia todos los antecedentes de cargo esgrimidos por el Ministerio Público para justificar la formalización de las medidas cautelares en contra del señor Pablo Salaquet. Para explicar lo anterior, es necesario recordar, su señoría, la resolución que este mismo tribunal dictó con fecha 20 de mayo del año 2015. ¿Qué es lo que nos dice esa resolución a propósito del rechazo de la incidente de nulidad presentado por la defensa del señor Novoa y Cardemil? Dice lo siguiente. ¿Solo se va a referir a la incidencia de nulidad del señor Novoa y Cardemil? A esa resolución, su señoría, que incide es eso. Dice lo siguiente. Incidencia que se presenta obviamente por la Porque fueron falta... resoluciones separadas. ¿Perdón? Fueron resoluciones separadas Con respecto a incidencias distintas. La resolución que se rechaza la incidente de nulidad del señor Cardemil. La del señor Cardemil, perfecto. Exactamente. Dice lo siguiente, quedando claramente establecido que si el actor le consta la determinación de las personas que pueden ser partícipes del hecho, deberá designarlo, pero si ello no le consta, siempre se podrá ejercer la acción contra aquellos que resulten responsables. Es decir, su señoría, la expresión contra quien es responsable está acuñada para aquellos casos en los cuales al actor, es decir, al servicio puesto interno, al momento de presentar la querella, no le consta quiénes son los autores. Por lo tanto, yo debo entender necesariamente que al momento del 23 de marzo del año 2015, el servicio puesto interno, después de haber tenido 800 hojas de recopilación de antecedentes, haber prestado declaración una multiplicidad de personas contra el señor Salaquet, no tiene ningún antecedente. En caso contrario, no vemos ninguna razón para la cual no se hubiera querellado expresamente. Y esto, su señoría, en serio engarzarlo con el hecho que el proceso de recopilación de antecedentes contra el señor Salaquet aún a esa fecha estaba pendiente y solo terminó la semana pasada, que terminó con una querella a la cual me haré referencia en algunos minutos más. Por lo tanto, su señoría, es evidente que respecto al juicio del servicio puesto interno, a esa altura no había ningún antecedente en contra del señor Pablo Salaquet. Y basta también hacer referencia, su señoría, a las mismas actuaciones que ha tenido el servicio puesto interno en otras querellas que también han sido presentadas en esta causa. En forma muy sintética, su señoría, para no dilatar la audiencia, basta recordar la querella que presentó el Servicio Puesto Interno con fecha 9 de enero del año 2015 en contra de doña María Carolina de la Cerda y don Pablo Wagner. A don Pablo Wagner, respecto a este punto, le imputa también el mismo delito, es decir, la facilitación de facturas falsas. En relación, en el punto 3, su señoría, de esa querella se refiere a lo siguiente, leo muy escuetamente. Cabe señalar que durante el transcurso de la investigación fueron surgiendo antecedentes suficientes para tener por establecido que el señor Pablo Wagner San Martín participó en la facilitación de al menos 54 facturas, boletos. Es decir, su señoría, ninguna de esas afirmaciones encontramos en la querella de fecha 23 de marzo. Por la única razón, su señoría, que no existe ningún antecedente a juicio de servicio a esa época, obviamente, en la cual permitiera vincular los hechos objeto de esta formalización con el señor Pablo Salaquet Said. La otra explicación que podríamos decir, su señoría, es que posterior al 23 de marzo, pero antes del 7 de mayo, en la cual el Ministerio Público pidiera la formalización, se acopió algún antecedente que permitiera, efectivamente, ahora sí, justificar la participación del señor Salaquet en los hechos objeto de la investigación. Por cierto, su señoría, que nada de eso existe, porque no existe ningún antecedente distinto a aquellos que están en este cuaderno de recopilatorio que fundamenta el informe del Servicio Puesto Interno y en el cual descansa a su vez la querella que se presentó el día 23 de marzo. Por lo tanto, su señoría, no cabe ninguna duda que no existe, que el señor Salaquet no estaba incluido entre la presión contra quien era su responsable. Y solamente, su señoría, a título ejemplar, basta recordar la entrevista que dio el director del Servicio de Puesto Interno de la época,
en fecha 13 de abril del año 2015, en el diario El Mercurio, donde indica expresamente que ningún político, el Servicio de Puesto Interno no se ha querellado contra ningún político. Esto es, en forma posterior, su señoría, a la presentación de la querella que el Servicio de Puesto Interno, el Ministerio Público invoca como antecedente para poder iniciar una formalización en contra de mi representante. ¿Cuál es este antecedente que usted estima pertinente, que me lo está citando, que es una entrevista de un diario que consta en la carpeta? Eso es un antecedente, eso que se acompañó a la carpeta, y solamente para Señor redundar, abogado, ¿cuál es el antecedente fundante para la argumentación? la entrevista que dio el director del Servicio de Puesto en la época en el diario El Mercurio el día 13 de abril. 13 de abril. Exactamente. En un inserto de un diario, y usted lo está citando como fundamento de su solicitud. Perfecto. ¿Continuamos? Adicionalmente, su señoría, quisiera hacer lo siguiente. El Ministerio Público ha fundado jurídicamente la participación de mi representado o el imputado, su señoría, el artículo 97, número 4, inciso final. Esto es el que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título, vía despacho, factura, notas de débito, nota de crédito o boletas falsas con o sin timbre de servicio, con objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos descritos en este número. Respecto a los cuales, su señoría, en la querella de fecha 23, el Servicio de Puesto Interno se querella contra representantes legales de la empresa Raptor y contra representantes legales de la empresa Cristina Zúñiga EIRL. Por lo tanto, si el Ministerio Público le imputa el artículo 15, número 1 a mi representado, esto es una hipótesis de coautoría entre los representantes legales de la empresa que emitieron la factura y mi representado. Eso, su señoría, exige, como usted lo ha señalado en varias oportunidades, no es necesario recordar efectivamente la disposición legal, pero el artículo 15, número 1 señala los que se consideran autores los que toman parte de la ejecución del hecho, sea de manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Ese es el artículo número 15, número 1. De tal manera, su señoría... Del Código Penal. De 15, número 1 del Código Penal, exactamente. Porque los Eso, conozco, su es por señoría, eso que como me los exige- vuelve a leer y reproducir. Esta disposición, su señoría, si bien entendemos que no es el sentido y alcance de esta audiencia ahondar en la expresión, digamos, el alcance técnico de la 15 número 1, pues lo cierto es que esa disposición, dentro de una hipótesis de coautoría, exige al menos dos requisitos. El primer requisito es la existencia de un acuerdo de voluntades. El segundo requisito, su señoría, es la prestación de una contribución que sea funcional a la realización del hecho común. ¿Cuáles son los antecedentes, su señoría, que ha esgrimido efectivamente el Ministerio Público que justificarían este acuerdo de voluntades en el sentido de facilitar a las empresas SQM, Alsacia, EXA y Penta y todas aquellas que ha mencionado el Ministerio Público una boleta factura falsa que debe existir entre los emisores de la factura, obviamente, mi representado y a su vez también con la jefa de campaña, Carmen de Castro? Aquí la audiencia de formalización se ha iniciado lo siguiente, su señoría, que aquí el señor Salaguet habría actuado a través de doña Carmen de Castro. Eso es lo que ha dicho su señoría. Parece ser que eso más bien que una hipótesis de coautoría estaría pensando en una hipótesis de inducción, porque aquí la señora Carmen de Castro había efectivamente inducido a los señores Reactor, representante legal Reactor y los representantes legales de Cristina Zúñiga para la emisión o facilitación de facturas falsas, que son a juicio del Servicio de Puestos Internos quienes cometieron el delito. Pero su señoría, simplemente basta recordar a la doctrina mayoritaria a este punto, entender que no existe la inducción de la inducción. Es decir, yo no puedo inducir a una persona para que esa persona induzca a otro. Por lo tanto, esa hipótesis que está referida en el artículo 15, número 2 del Código Penal, debe ser desechada de plano. Y por lo tanto, no queda solamente esta posibilidad de existencia de un acuerdo de voluntades y una contribución funcional que debe exigirse respecto a un representado. Nada de lo cual su señoría indicó, porque solo se limitó el Ministerio Público en forma profusa a decir que mi representado había actuado por interpósita persona, es decir, a través de la señora Carmen de Castro. A propósito, su señoría, de este supuesto dolo que
estaría cubierto, digamos, o que necesariamente debe cubrir la actuación de mi representado del Ministerio Público como elemento esencial, y el fiscal lo destacó profusamente, era que una de las facturas, su señoría, en las cuales habrían sido facilitadas, tendrían como receptor la empresa La Manada, y La Manada tiene como unos socios mi representado. Su señoría, la empresa La Manada es una empresa de la cual efectivamente mi representado tiene el 92,5% de los derechos sociales. Es una empresa, su señoría, que se dedica a la asesoría comunicacional. Y es precisamente esa empresa, La Manada, y todo su equipo estaba abocado a la preparación de la campaña central del señor Pablo Salaquet. Es por eso, su señoría, que la empresa Reactor emite facturas a La Manada, porque formaba parte del equipo de trabajo del señor Pablo Salaquet. Su señoría, por lo tanto, ¿cuál es el antecedente que habla este acuerdo de voluntades? El Ministerio Público no ha dado ningún dato concreto. Lo único que ha dicho su señoría es que fue a pedir dinero al señor Carlos Alberto Délano, fue a pedirle dinero para su campaña al señor Vicente Claro, fue a pedirle dinero al señor Alejandro Ruiz de la empresa Eurocorp. ¿Qué es lo que dijeron ellos, su señoría? Se entrevistaron, les pidió un apoyo para su campaña. De todas las reuniones que se sostuvo, que fueron citadas sus declaraciones por parte del Ministerio Público, se indicó que esa reunión se indicó que se iba efectivamente a aportar, cuánto se iba a aportar y la forma en que eso se iba a aportar, su señoría. Nada de eso ocurrió. Por lo tanto, ¿cómo es posible hablar de un concierto, que circunstancia agravante que alude efectivamente al Ministerio Público, y menos eso sería un acuerdo de voluntad entre el señor Pablo Salaquet y los representantes de la empresa que emitieron las facturas, esto es Reactor y Cristina Zúñiga? ¿Cuál es ese antecedente, su señoría? Nada de eso dice. Insistimos, tenemos claro, su señoría, que aquí se está pidiendo una medida cautelar de menor intensidad que la prisión preventiva, pero no por ello se puede relegar al Ministerio Público la obligación de fundamentar tanto los hechos como el derecho, cada una de las antecedentes que suponen o hacen plausible una medida cautelar. Ahora bien, su señoría, teniendo claro entonces que no existe denuncia o querella, o a manera título, digamos, final, para dejar refrendar que no existe denuncia o querella por parte del señor Salaquet respecto de los hechos objeto de la formalización, es importante tener a la luz la querella, su señoría, presentada por el Servicio de Puestos Internos con fecha 19 de junio, que tiene como punto cúlmine el proceso de recopilación de antecedentes, que, como ya señalé, terminó la semana pasada y estaba pendiente al momento en el cual se presenta la querella de fecha 23 de marzo, estaba pendiente al momento en el cual el Ministerio Público solicita la audiencia de formalización el 7 de mayo y estaba pendiente al momento en el cual se pide la ampliación de esta formalización el martes 16 de junio de 2015. Esta querella, su señoría, primero difiere tanto en los hechos como en el delito objeto de la formalización. ¿Por qué lo digo, su señoría? Querella que fue declarada admisible, entiendo, con fecha 26 de junio, día sábado. Solamente hace referencia... 20 de junio, perdón. Solamente hace referencia, su señoría, a las facturas emitidas o a las empresas SQM y a la empresa Penta. Nada nos dice respecto a la empresa Alsacia, respecto a la factura emitida EXA, respecto a la factura efectivamente La Manada, respecto a la empresa Inversión del Bosque, y nada nos dice respecto a la empresa Eurocorp. Nada de eso nos dice, su señoría. Y adicionalmente, respecto al delito que el Servicio de Puesto Interno, a quien, en conforme al artículo 162, está mandatado para dar el origen a una investigación por estos hechos, le atribuye a mi representado la participación en un delito completamente distinto, el artículo 64 de la Ley de Donaciones, y en carácter simple, no en carácter de reiterado. ¿Esto por qué, su señoría? Porque al final de la intervención del abogado del Servicio de Puesto Interno ha quedado claro que disiente del criterio por parte grimido en esta audiencia por parte del Ministerio Público. Porque esas facturas, su señoría, responden a trabajos efectivamente realizados. Por lo tanto, no es posible hablar de una facilitación de facturas falsas. Es por ello, su señoría, que el Servicio de Puesto Interno le imputa un delito distinto. Esto es, haber participado en aquellos actos o contratos a fin de burlar el impuesto a las donaciones, que es un delito distinto. Es decir, su señoría, el órgano llamado por la ley para titular de la acción penal en relación a los delitos tributarios difiere en relación al Ministerio Público en cuanto a los hechos que son objeto de delito, solamente refiriéndose a las facturas emitidas a la empresa SQM y Penta, y a su vez también le imputa a mi representado un delito absolutamente distinto por el cual el Ministerio Público ha formalizado el día de hoy. ¿Qué es lo que no puede decir, su señoría, el Ministerio Público? No va a decir, mire,
Aquí el Servicio de Puesto Interno lo que ha hecho efectivamente es adicionar eventualmente un nuevo delito. Por eso, su señoría, no se condice con el mismo comportamiento que ha tenido el servicio y el propio fiscal. ¿Por qué lo señalo? Con fecha que ya se hizo en varias oportunidades, 7 de mayo se presentó la solicitud de formalización que dio a esta audiencia. Y respecto a su señoría, el señor Jovino Novoa, se pidió la audiencia de formalización solamente respecto al artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. El ¿Solo servicio inciso puesto final al señor Novoa? ¿Perdón? ¿Solo inciso final al señor Solo Novoa? inciso final. ¿Al señor Novoa? El señor Novoa, solo inciso final. Después, su señoría, el Servicio de Puesto Interno presentó una querella con fecha 11 de mayo del año 2015, donde le imputa al señor Novoa 2 delitos adicionales: el artículo 97, número 4, inciso primero, y el artículo 64 de la Ley de Donaciones. ¿Y qué es lo que hace su señoría? El Ministerio Público presenta con fecha 15 de mayo una solicitud de ampliación de audiencia de formalización, indicando ahora sí que iba efectivamente a formalizar al señor Jovino Novoa por el artículo 97, número 4, inciso primero e inciso final, y por el delito descrito en el artículo 64 de la Ley 16.271 sobre el impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Es decir, su señoría, el Ministerio Público va a la par con lo que indica el Servicio de Puesto Interno. No entendemos, su señoría, por qué en el caso del señor Pablo Salaquet, el Ministerio Público ha corrido con colores propios, formalizando a mi representado por hechos distintos a aquellos por los cuales el Servicio de Puesto Interno se ha querellado y por un delito distinto respecto al cual el Servicio de Puesto Interno se ha querellado al tenor del artículo 162. Para finalizar, su señoría, esta primera parte, resulta importante hacer presente lo siguiente. La solicitud de formalización original presentada por el Ministerio Público con fecha 7 de mayo, ya tantas veces reiterada, se le imputaba a mi representado solamente delitos que habrían tenido lugar durante el año 2013. Y curiosamente, su señoría, a escasos días de esta audiencia, se presenta una solicitud de ampliación, haciendo referencia a periodos de tiempo distintos, 2012 y 2014, sin perjuicio que obviamente esto tiene solo una finalidad, su señoría, elevar la calidad en la pena probable del delito y justificar las medidas que está solicitando, que abiertamente son desproporcionadas. Pero ¿cuál es el antecedente, su señoría, que esgrime el Ministerio Público al final de su presentación para justificar que el delito se había cometido el año 2012? Esto corresponde, su señoría, a una boleta de honorarios emitida en diciembre del año 2012 por la jefa de campaña Carmen de Castro a la empresa SQM, su señoría. Por lo cierto, resulta lo siguiente, que esa esgrime como elemento fundante o habilitante para poder investigar ese hecho la denuncia presentada por el Servicio de Puesto Interno con fecha 2 de abril, su señoría, a la cual ya en su minuto hice mención. Esa boleta, su señoría, se encuentra en el listado de esta denuncia, respecto a la cual el Servicio de Puesto Interno hace la prevención expresamente, que respecto a los emisores de facturas exentas o de boletas de honorarios que más abajo se detalla, entre los cuales se encuentra esa boleta emitida por doña Carmen de Castro, que la cual fue en diciembre del 2012, es de causa que este servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes conforme al artículo 162 del Código Tributario, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación, acorde a los criterios permanentes sostenidos por institución relativo a la gravedad y reiteración de la conducta, perjuicio fiscal y efecto ejemplarizador. Esa denuncia, su señoría, hasta el día de hoy no ha ocurrido. Es decir, el Ministerio Público, con el efecto de poder imputar la reiteración, incorpora dentro de la formalización de mi representado una boleta emitida por una persona distinta, que no es efectivamente mi representado, respecto al cual ningún antecedente que justifique que diga que mi representado le pidió a esa persona efectivamente la emisión de esa boleta, y respecto de la cual el propio Servicio de Puesto Interno señala expresamente que no ha presentado denuncia y que ponderará celebrar en el futuro, cosa que hasta el día de hoy, su señoría, no ha ocurrido. Y finalmente, su señoría, para terminar esta primera parte de intervención, en la querella que sí presenta su señoría el Servicio de Puesto Interno con fecha 19 de junio, atribuye la participación de mi representado en el delito del artículo 64, no en el artículo 97, número 4 y su final, pasado lo siguiente, su señoría, solo y exclusivamente en que mi representado, cito textual, daría acreditada su participación por el ánimo deliberado de solicitar recursos para el financiamiento de campañas políticas sin ofrecer a cambio ningún tipo de contraprestación. Es decir, su señoría,
el hecho de la participación en actos o contratos que tenían por objeto burlar el impuesto a las donaciones está dado solo y simplemente porque mi representado tuvo una entrevista con el señor Delano y le pidió un apoyo donde le explicó los términos de su campaña y le pidió apoyo, sin que de esa reunión, tal cual como se desprende la declaración del señor Delano, que fue leída por el fiscal, se haya señalado, se haya concretado el aporte, solo limitándose que el eventual aporte se iba a indicar por el señor Hugo Bravo y el señor Hugo Bravo iba a tomar contacto con alguien, con el señor Salaquet o con su jefa de campaña para indicar si el aporte iba o no iba y segundo, cómo se iba a materializar. Eso, su señoría, en ningún caso puede ser considerado suficiente como una presunción fundada de la participación en el delito del artículo 64. Eso es todo. ¿Y qué es lo que agrega el servicio? Que en realidad no hubo ninguna contraprestación a cargo. Yo le aseguro, su señoría, si hubiera habido una contraprestación y mi representado hubiera salido electo, estaríamos ahora formalizándolos por el delito de cohecho. Su señoría, continuando con la presentación y solo respecto a algunos puntos bien precisos para ir redondeando. Este abogado quiere hacer presente en primer lugar algo. Su colega dígame. cerró el tema respecto de falta de querella o denuncia previa del servicio para con su representado. Así es. Va a hacerse cargo respecto del punto segundo anunciado, ¿cuál es? La falta de participación. La falta de participación en nuestro juicio, su señoría, está determinada y sin perjuicio. ¿Eso se va a hacer cargo? Me voy a hacer cargo de la falta de presupuestos materiales en cuanto a los elementos del delito o la existencia del delito, digo, y hacer presente, su señoría, y recordar que esta defensa estima que la falta de querella, de la manera como se ha explicado, es la demostración más prístina que no existe participación porque el Servicio de Impuestos Internos, que es el órgano que especialmente puede aquilatar estos temas y a través de sus procesos de regulación de antecedentes, ha estimado que el señor Salaquet no puede ser imputado por el delito de facilitación de facturas ideológicamente falsas. Sin perjuicio de agregar algunos detalles en lo que a mí respecta. Su señoría, en torno al tema de la existencia del delito, retomando lo que iba a ser mi intervención, en primer lugar, hay una cosa que es muy importante de hacer presente y que es algo que ya apareció por preguntas que usted mismo hizo a la hora de la intervención de los señores fiscales y que dice en relación, su señoría, con este elemento del maliciosamente, en relación a este tema de la facilitación. La verdad es que se hicieron varias precisiones por parte de los persecutores y, en definitiva, cuando el abogado del Servicio de Impuestos Internos tuvo la oportunidad de participar, al final se reveló efectivamente a qué se refiere esto de lo maliciosamente y habla efectivamente de la existencia de un dolo directo. En esta materia, su señoría, la verdad que la doctrina en este tema es muy amplia y todos los autores, particularmente los que han escrito en esta materia aquí en Chile, y me refiero a los profesores Ugalde y García en su curso sobre delitos tributarios y del mismo modo don Pedro Mazzone en su libro sobre infracciones tributarias, señala que si no se acredita que el objeto de las maniobras ha sido posibilitar o cometer efectivamente estos delitos, no existe en consecuencia el delito de facilitación, porque se exige la conciencia. Como usted ya que citó al profesor Ugalde, y de contrario, si no existiría la acreditación de la malicia para el delito que se impetra, de contrario, ¿qué existiría? ¿Perdón? No le estoy escuchando. Si no se acredita el elemento malicia del delito por el cual ha sido formalizado, de contrario, estaríamos en presencia de un dolo común y silvestre nomás. Infracción administrativa. Claro, está citando claro a un autor. Sí, por supuesto. Cítelo completo, entonces. O sea, lo que pasa es que estoy citando la parte que se refiere a esto, eso sería para hacerlo más bien sesgada, escueto posible. No habría delito y eventualmente podríamos hablar de una infracción administrativa, como dice usted, su señoría. La pregunta vale la pena hacérsela en el sentido siguiente, porque es un tema que no es menor y que de hecho se planteó en alguna de las audiencias previas, particularmente la audiencia de formalización del señor Contese, porque el tribunal de alguna forma concedió ese punto sin perjuicio de señalar que era una materia que es propia del juicio oral. Pero desde el punto de vista de a lo menos como un argumento de persuasión vale la pena mencionarlo. Puede estimarse que exista este objetivo del cual habla la norma cuando quienes están pagando estas facturas, boletas, que efectivamente se pagaron,
pagan 100, por ejemplo, para ahorrarse 20, no aparece muy lógico. Yo entiendo que es una materia que debe resolverse en el contexto de un juicio oral, pero me parece que eso, y respecto de todos los formalizados en el día de hoy, a la hora de enfrentar un juicio oral, Disculpe, la verdad abogado, que suelo interrumpir bastante, y es a lo mejor defecto del tribunal. me parece Pero muy bien. su usted me señala que quien para ahorrarse 20 paga 100. No es materia de la cual ha sido formalizado su representado. No entiendo su la señoría. analogía. Yo la estimo como coherente con la formalización de su señoría, porque dentro de la idea del concierto que se ha planteado, porque entendamos que aquí se vincula al señor Salaquet en virtud de un concierto que existiría con los contribuyentes que en definitiva se terminaron ahorrando el impuesto, por eso lo digo. Ya. Entonces ese concierto no parece razonable, a lo menos desde el punto de vista de la lógica, insisto, y sin perjuicio de lo que pueda producirse en un juicio oral en esa materia, que esos contribuyentes quieran gastar 100 para ahorrarse 20. Me parece que eso es absolutamente incompatible con la idea de un concierto para realizar esta figura. Esa es la opinión. Si me disculpa por no haberme expresado adecuadamente. Ahora, sin perjuicio de ello, quisiera referirme a un aspecto que también es muy importante en relación a la existencia de estas facturas que se han denominado ideológicamente falsas. Y aquí tomo brevemente lo que mencionó el abogado del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que ellos, habiendo analizado los temas al interior de su departamento de delitos tributarios, y entendiendo, y lo dice así expresamente el abogado de dicho servicio, que el servicio sí fue prestado, pero efectivamente aquel contribuyente a quien se le extiende la factura, al final del día terminó solamente pagando, pero no fue el beneficiario del servicio. Eso, la verdad que para juicio del servicio, más bien constituye la figura del artículo 64 de la ley que establece el impuesto de donaciones. Me parece que es importante esto, su señoría, porque poniendo el contrapunto con lo que son el resto de los formalizados o los que iban a ser formalizados en el día de hoy, la diferencia del señor Salaquet es que, y eso no hay duda, yo creo que es algo en que todos estamos de acuerdo, que los servicios de los que dan cuenta esas facturas se prestaron. Efectivamente, los señores Reactor y los señores Cristina Zúñiga son las personas que colaboraron en materias audiovisuales, en materias de marketing, todo lo que significa en el fondo tratar de posicionar una campaña y lo que ello implica. Y se plantea que lo ideológicamente falso sería que esas facturas fueron emitidas a una persona que no fue la que recibió el servicio. En términos generales, porque no quiero tapar el sol con un dedo y efectivamente hay algunas glosas contadas con los dedos de una mano en que hay una expresión que es un poquito más delicada, por llamarlo de alguna forma. Pero todas las facturas prácticamente que se nos exhibieron en la presentación del Ministerio Público hablan de términos generales, asesoría audiovisual, asesoría en marketing, etc. Yo me pregunto, y lo digo con toda sinceridad, su señoría, en esos documentos en particular, por ejemplo los de SQM, que son todos iguales, ¿dónde está lo ideológicamente falso en esa factura? Yo personalmente no lo veo. Yo no lo veo. Se dice por parte de los señores fiscales que esto en realidad hay que entenderlo vinculado a un contrato que existiría y con el cual se pretendía ocultar esta situación para el caso de una fiscalización. Vamos a hacernos cargo enseguida de ese punto. Pero al menos por ahora yo lo que sí puedo decir es que en un contrato entre particulares, SQM y una de las empresas que haya proveído efectivamente ese servicio, como instrumento privado, no hay ninguna obligación de decir verdad. Concedámonos eso. Respecto a la factura es distinto, porque efectivamente existe esa obligación en relación al artículo 97.4 del Código Tributario, pero personalmente yo no veo esa falsificación ideológica. ¿Qué es la falsificación ideológica, su señoría? La jurisprudencia lo ha definido. La falsificación ideológica es la falta a la verdad en la narración sustancial de los hechos, en el entendido de para qué es lo que ese documento sirve o para qué es lo que constituye o qué es lo que prueba. Y la verdad que para entender que ese documento, cuando no está mencionado a quién se le prestó el servicio, entender eso como falsificación ideológica
sería pensar en una factura como un documento esencialmente y únicamente con un fin de carácter tributario, y no lo es. Las facturas son muy anteriores a la ley que estableció el impuesto a las ventas y servicios, está en el Código de Comercio. Fíjese, su señoría, que cuando se dictó el año 2004 la ley sobre cesión de facturas y el título ejecutivo que se puede constituir a través de una factura, habla sobre este tema, la génesis de las facturas, y plantea varias referencias que vale la pena a lo menos recordar. Dice que la factura es un comprobante de un acto de comercio, de prestación de un servicio o de venta de una cosa. Efectivamente tiene otros efectos. Puede ser el reflejo de un crédito fiscal. Puede ser un título ejecutivo. Puede tener efectos de carácter civil. Son muchos. Pero esa no es la esencia de la factura. Por lo tanto, cuando a nosotros se nos dice, en el entendido que la falsificación ideológica es, en la medida que se falta a la verdad, a la narración de los hechos sustanciales, entendía tal como qué es lo que ese documento prueba o constituye, eso no puede ser considerado como una falsificación ideológica. Esa es la opinión de esta defensa. Y por lo demás, su señoría, fíjese que esa ley que yo cité recién, a propósito de lo que es la factura, dice algo muy interesante en esta materia. Y a pesar que este abogado tiene súper claro que su señoría conoce el derecho, quisiera leer el artículo de esta ley porque va a servir muy claramente para poder ilustrar este punto. Su señoría, cuando el artículo 4, letra B, de esta ley 19.983, sobre cesión de estos documentos, señala cuáles son los requisitos para que ello pueda ocurrir, dice lo siguiente, si me permite leer en lo estrictamente pertinente. Dice que en la misma, se refiere a la factura, debe constar el recibo del servicio prestado, del nombre completo, rol único tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio. Pero más claro aún, dice al final, en el evento que se omitiere consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol único tributario o domicilio del beneficiario del servicio, se presumirá que son los que consignan la factura. Esa presunción que quedó en la historia fidedigna del establecimiento de la ley es una presunción simplemente legal, no puede ser entendida sino en la medida que perfectamente esa factura puede reflejar la prestación de un servicio a un tercero que puede ser pagado por otro, y no hay ninguna ilicitud en ese punto. Continúo respecto, su señoría, de otros aspectos que nos permiten dar justificación a esto de esos aportes, porque aquí incluso en algunos momentos, y a propósito de esta suerte de confusión que se produce entre el tema de la facilitación y el tema de la infracción a la ley de donaciones, se habla como satanizando esto de los aportes a las campañas. Y uno de los intervinientes, uno de los fiscales, quiero decir, se refirió que efectivamente aquí cuando hablábamos de los aportes de campaña, estos estaban regulados en la ley. Y lo que en el fondo se estaba tratando de vulnerar por esta vía de estas facturas eran los límites que establecía la ley de financiamiento de gasto electoral. Dicho que sea de paso, la verdad que no tengo el antecedente aquí a la mano, pero lo menciono simplemente. El señor Salaquet, en cuanto a los límites de lo que podía recibir, estuvo siempre muy por debajo. Él tenía 1.400 millones de pesos y el aporte en definitiva fue del orden de los 800 y fracción. Pero, ¿por qué es importante mencionarlo? Si la razón de la mención es otra. Porque efectivamente la ley de financiamiento de gasto electoral habla de distintas formas de aporte, y habla de los aportes públicos y de los aportes privados. Y los aportes privados pueden ser reservados o pueden ser públicos. Y en relación a los aportes privados, pero de carácter público, dice esta normativa en su artículo 8º y 9º lo siguiente, su señoría. Lo leo textualmente solamente para ilustrar. Constituye financiamiento privado de campaña toda contribución en dinero o partido político que se materialice bajo la forma de mutuo, donación o cualquier acto o contrato a título gratuito destinado al financiamiento de los gastos electorales. Y en el artículo siguiente dice algo que es tremendamente interesante. Dice, para los efectos de este artículo,
se presumirá que el pago de gastos electorales, ojo, el artículo 2 de la ley se refiere a como gasto electoral el pago a los colaboradores, a los asesores, a que se refiere el título primero, efectuado directa o indirectamente a través de terceras personas. ¿Qué significa eso? Su señoría, también lo teníamos en la presentación, pero los voy a simplemente mencionar. No vamos a poder verlo en la pantalla, pero el Ministerio Público lo tiene porque lo hemos acompañado el día viernes. Si uno se mete al portal de internet del CERVEL... No el tribunal, ¿perdón? por cierto. No el tribunal, por cierto. Usted no puede, pero se lo cuento, su señoría. Aquí nosotros hemos hecho fe de algunas cosas que, por ejemplo, en el revés de un documento que estaban unas iniciales, yo lo digo porque no voy a faltar a la verdad en un tribunal y en ninguna parte. En esta página de internet uno puede bajar un certificado que precisamente se llama Certificado de Aporte Privado de Carácter Público. Y en ese certificado, que debe ser timbrado para entregarlo posteriormente a los donantes, y de hecho se hizo la referencia respecto de uno de las personas que aportó a la campaña del señor Salaquet, según lo que se explicó por parte del Ministerio Público, que después, como no se lo entregaron, terminó mandando ese asunto a gasto rechazado. Aparece en ese certificado, en cuanto a la forma como se hace el aporte, distintas posibilidades: depósito en cuenta corriente, instrumento público, instrumento privado, y a continuación dice facturas. Facturas. Su señoría, en el manual de gasto electoral que existe en la misma página de internet del Servicio Electoral, dice lo siguiente, a propósito de este tema, que los aportes privados de carácter público son todos los aportes privados que se efectúan en dinero que no tengan el carácter de anónimos o reservados, así como las donaciones de bienes o servicios. Yo no me explico cómo podría ser la donación de un servicio si no es por la vía de pagárselo a otro, a menos que la persona que aporta sea el que va a hacer la pega. No creo que esa sea la posibilidad. Incluso es más, continúa con los requisitos, en cuanto a los comprobantes hay que hacer referencia a la factura. Todos estos antecedentes, su señoría, y la misma declaración de ese señor Vicente Claro, que dijo que en definitiva, después de haberse hecho, como dice ahí la declaración, tratar de zafarse de esta petición que le estaba haciendo Salaquet en el sentido de pedirle plata a su campaña, y después de cómo no le llegó el certificado, tuvo que darlo a gasto rechazado, y después se generó un problema. Ahí hay un tema muy interesante respecto de este concierto que se ha planteado por parte del Ministerio Público, porque yo no me lo explico en el contexto de esa declaración. Pero lo que quiero decir, su señoría, que está muy claro que perfectamente una empresa, un aportante, un donante a esa campaña puede hacer eso a través del pago de una factura respecto de los proveedores de campaña, de la manera como se hizo prácticamente, o sea, no prácticamente, por todas las empresas que pagaron facturas de aquellas que están dentro del periodo de campaña. Otro punto, su señoría, muy relevante, es aquel que se ha mencionado porque se hizo mucho caudal de esto, es lo que dice en relación con SQM. ¿Perdón? Lo que dice en relación con SQM, digo. ¿Qué está sonando? Por favor. Disculpe, magistrado. Porque aquí se vincula esta factura que se supone como ideológicamente falsa, que la vimos ahí en pantalla, y personalmente, como digo, no veo dónde está la falsedad ideológica, según lo ya comentado, pero se vincula al hecho del contrato, este contrato que era una forma de simular. Pero fíjese, su señoría, que, a ver, cuando efectivamente SQM, a través de su nueva administración, presenta estos contratos, aparece un contrato donde efectivamente en una cláusula se dice que se está prestando el servicio a ese por la gente de Reactor o por la gente de esta sociedad Cristina Zúñiga. Pero resulta, y en ese sentido el Ministerio Público tuvo el cuidado de no mencionarlo y además de pasar rapidito las imágenes porque estaban ahí, el contrato que se envió por parte del abogado señor Olivares a la gente, particularmente a la señora Carmen de Castro, que a su vez lo transmitió o lo remitió
a estas personas que iban a prestar el servicio de campaña y que se vio ahí, es un contrato tipo que tiene las menciones abiertas. Y entre las menciones abiertas, en el número 1, el primero digo, dice que la sociedad viene por este acto en contratar los servicios profesionales del consultor, quien acepta a objeto de que este último desarrolle y elabore para, y queda la mención abierta. No es que esto haya sido una cosa que estaba dirigida para ser prestada a SQM en su señoría, sino que partía de la base que los servicios se prestaban a un tercero. Y en el curso de la investigación salieron las dos versiones del contrato. Y de hecho, esa es la versión del contrato que reconoce la señora Cristina Zúñiga. Y esa es la versión del contrato que se le envió el señor, a los señores de Reactor. Y por lo demás, esa es la versión del contrato que, según lo que aparece en este documento, que está en la carpeta de investigación, se encuentra reconocido por el abogado señor Olivares. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que este era un contrato falso? Si estaba o partía de la base que el servicio se iba a prestar a una tercera persona que, como lo dice la señora Cristina Zúñiga, se entendía que era Pablo Salaquet. Yo creo que eso es absolutamente claro en esta materia. Su señoría, para ir terminando la presentación en esta materia, y sin perjuicio de lo que puedan ser las réplicas, quiero hacer presente, su señoría, en cuanto ya a la necesidad de cautela, que mucho se ha hecho referencia por parte del Ministerio Público en torno a lo que es la proporcionalidad de la medida que se está solicitando. Yo no entiendo esa proporcionalidad de la medida que se está solicitando cuando en la audiencia de formalización, en la primera que tuvo lugar en esta causa, particularmente, por ejemplo, al imputado señor Samuel Irarrázaval, que está imputado exactamente por los mismos hechos de señor Salaquet, en carácter de delito de facilitación, en carácter de reiterado. Y aquí se le dio la medida cautelar o se pidió, digamos, y aparentemente hay un acuerdo en ese punto, la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional. Entonces, ¿por qué razón dentro de esta proporcionalidad que se hace referencia se nos pide a nosotros una medida evidentemente superior? Eso es un punto fundamental, porque la verdad que yo no entiendo cuál puede ser la diferencia entre uno y otro caso. Ahora, respecto a su señoría de la necesidad de cautela y en relación a lo que se ha planteado como pena probable en un eventual caso de condena del señor Salaquet, quiero hacer presente lo siguiente. En primer lugar, nosotros estimamos que reiteración no existe en los términos del artículo 112, como usted tuvo oportunidad en algún momento de corregir. Por una parte, porque la facilitación del año 2012 que se hizo referencia es un delito que no está denunciado y hay una espesa reserva del Servicio de Impuestos Internos en esa materia. Y respecto del año 2014, que corresponde a una factura que habría sido pagada o que fue pagada, digo, por la empresa EXA, esa factura corresponde a gastos de campaña o aporte de campaña, incluso lo informa esa empresa al señor fiscal en los términos del artículo 9 de la Ley sobre Financiamiento de Gasto Electoral. Por tanto, tampoco se puede hablar de un delito cometido en el ejercicio del año 2014. Siempre nos encontramos en hechos que, en el caso de ser considerados como delito, cosa que negamos, podrían constituir una sola situación de facilitación en los términos que establece la norma ya mencionada. Agreguémosle a eso el tema de la irreprochable conducta anterior. Sin perjuicio, su señoría, que me gustaría en forma muy breve mencionar lo siguiente. Cuando uno fundamenta la irreprochable conducta, claro, normalmente queda solamente en el ámbito de esta persona no ha sido condenada. En el caso de señor Salaquet es algo que va un poquito más allá de eso. Y solamente, se lo comento, solamente a título ejemplar. Tengo aquí a mi disposición, y obviamente están con la autorización notarial respectiva para que puedan ser examinados, 4 o 5 antecedentes que permiten eventualmente calificar incluso esa atenuante. El señor Salaquet, además, como es de público conocimiento, fue alcalde de las comunas de La Florida y Santiago. En el año 1999, como consta del original del documento que tengo aquí en mi poder,
recibió la beca Eisenhower, entregada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Documento otorgado o distinción otorgada por el Consejo Municipal de la Florida respecto de el aporte generado a la comuna homónima. Ciudadano honorario de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Un antecedente de iguales características otorgado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Otra distinción referida a una distinción entregada, por los vecinos del barrio República, en la comuna de Santiago. Y algo muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos, su señoría, el municipio de la ciudad de La Paz confiere un reconocimiento al señor Pablo Salaquet por su contribución al fortalecimiento de las relaciones municipales entre Bolivia y Chile, ya habiendo dejado hace ya bastante tiempo de ser alcalde. Por lo tanto, me parece que esos son documentos, no sé si los quiere examinar en el Ministerio Público, si es necesario, permitirían eventualmente incluso calificar esa conducta, perdón, ese reprochable conducta anterior. Y adicionalmente, y algo que también podría ser considerado por su señoría es lo siguiente. Esta parte cree y sostiene que hasta podríamos pensar en la concurrencia de la atenuante de colaboración sustancial del artículo 11, número 9. ¿Por qué lo digo? Porque, como se ha tratado de demostrar, y creemos que lo hemos hecho en esta intervención, el único delito por el cual efectivamente el señor Salaquet se encuentra querellado por parte de quien se encuentra legitimado para esto, que es el Servicio de Impuestos Internos, esto es el delito de la ley de donaciones, artículo 64, y basta ver el contenido de la querella, discurre exclusivamente sobre lo que fueron sus propias declaraciones en la Fiscalía, cuando él dijo que fue a pedirle colaboración al señor Telégrano, y esta colaboración posteriormente, según se enteró a través de su asesora Carmen de Castro, se tradujo en 15 millones de pesos. Eso es la razón por la que se termina denunciando respecto al menos de la empresa Penta. Eso obviamente creemos nosotros que podría ser motivo de una consideración de esta naturaleza. Nos dirán de contrario pero es que no declaró de las otras empresas, pero no hay ninguna duda que a esa época, más allá de las discusiones que se han planteado y que hemos sostenido, particularmente mi colega, codefensor, a ese minuto no hay ninguna duda que ese tema no estaba abierto por denuncia de ningún tipo. De esta forma, su señoría, eventualmente podríamos llegar hasta, por aplicación del artículo 60. Un segundo, entonces. Delito único. Delito único, Dos concurrencia atenuantes, irreprochable conducta anterior. 11.6, 11.9 Y eventualmente 11.6. solo la irreprochable conducta anterior, discúlpeme, en calificada. A ver, no entendí. Disculpe. Delito único, 11.6, 11.9 y 11.6 muy calificado. Si es que no me permiten la concurrencia de las dos. Ah, perfecto. Yo lo entiendo en el sentido de que solamente va a ser en la Sí, medida claro, que... 68 bis que dice. Por supuesto, Una no, sola sí, atenuante muy así calificada. lo No puede entiendo, existir sí. dos atenuantes y calificar una de ellas. Así es, así es. Su señoría, de tal suerte que podríamos incluso encontrarnos en En el marco penal de. en un marco penal que podría ser perfectamente del presidio menor en su grado mínimo. De tal suerte, su señoría, que por aplicación de las reglas de la ley 8.16... Hablemos con números. ¿Perdón? Presidio menor en su grado Podría llegar a mínimo. los 61 días. Con un atenuante, umbral inferior, 61 días. Así es, así es. Y en consecuencia, su señoría claramente se encontraría en el régimen de remisión condicional de la pena y probablemente, por qué no decirlo, si es que la Fiscalía se compadece de estos defensores, la suspensión del procedimiento. Capaz, quién lo sabe. Por lo tanto, su señoría, creemos que la necesidad de cautela para este arresto domiciliario nocturno no concurre en lo absoluto. Eso es todo. Muy bien. ¿Eso es todo, defensa? No hay más intervención. ¿Réplicas respecto de las alegaciones nuevas hechas por la defensa? Como no, su señoría, seremos muy breves. ¿Ministerio Público toma la palabra? ¿Perdón? ¿Ministerio Público toma la palabra? Sí, su señoría. La Fiscalía. Al respecto, algunas breves réplicas respecto de lo que se ha dicho, su señoría. Por supuesto, la Fiscalía no se puede hacer cargo, creemos, de los antecedentes iniciales que se hicieron valer. No, esto es un afiche publicado por el Servicio de Impuestos Internos y la publicación de un diario. Desde ya me salto ese tipo de antecedentes porque no aportan ningún elemento útil a esta investigación.
Hay un tema relevante que la defensa confunde, creo, gravemente, y cito las frases que han dicho para estos efectos. Dicen, el Ministerio Público y la Fiscalía ha corrido con colores propios, y el primer defensor, y luego el segundo, el Servicio de Impuestos Internos ha estimado, estoy citando textual lo que han dicho, que el señor Salaquet no puede ser imputado por el delito de falsificación de factura falsa, cometiendo una grave confusión respecto a cuál es el rol del Servicio de Impuestos Internos. Si acá lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es que tiene la facultad de denunciar o querellarse por hechos. Eso es lo que manda. Acá ninguna relevancia tiene cuál es la calificación jurídica que haga el Servicio de Impuestos Internos, más aún, tampoco gran relevancia tiene la que haga la Fiscalía. Al final, la única calificación relevante jurídica es la que hace el tribunal en esta instancia o, en definitiva, en el tribunal oral. Y por lo tanto, el que se diga que la Fiscalía corre con colores propios es no entender el rol que la institución juega en una investigación de un delito tributario, porque lo que sucede acá es que una vez que el Servicio de Impuestos Internos echa a andar este procedimiento, que es el único que lo puede echar a andar, al igual como otros delitos, esto no es una novedad en nuestro sistema jurídico, el delito de lesiones leves, el delito de amenaza, delitos de previa instancia particular, son exactamente iguales. La víctima requiere denunciar el delito para que se pueda investigar, pero una vez que eso sucede, ninguna vinculación nos amarra con la institución que ha denunciado o con la víctima que ha denunciado, y la Fiscalía, por lo tanto, tiene libertad para entender qué es lo que se está persiguiendo, hacer diligencia en ese sentido y hacer las calificaciones jurídicas que le parezcan. Acá la Fiscalía no corre con colores propios, acá la Fiscalía lo que hace es hacer el trabajo que la ley le compete. Y por lo tanto, una vez que hay denuncias y querellas del Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía autónomamente investiga, hace diligencias y efectúa imputaciones. Como en todo caso, y muy bien lo señaló el tribunal, el mismo Impuesto Interno en sus querellas lo dice para que se investigue y se formalice a todos aquellos que resulten responsables. En una etapa inicial, evidentemente, el Servicio de Impuestos Internos no puede saber quiénes son los últimos involucrados en un hecho criminal. Y la segunda afirmación reposa en el mismo sentido, en cuanto a que se dice el Servicio de Impuestos Internos ha estimado que el señor Salaquet no puede ser imputado por el delito de falsificación de factura falsa, afirmación de la defensa. Y entonces terminemos al tiro el caso. O sea, si eso fuera cierto, que no lo es, si el Servicio de Impuestos Internos ha tomado ya una decisión, entonces ¿qué estamos haciendo acá? Evidentemente eso no tiene ningún sentido. Es la investigación la que nos va a llevar a determinar quiénes son los últimos responsables de un delito, y esa es justamente la labor que la ley y la Constitución le encomiendan de manera exclusiva y excluyente al Ministerio Público. Además, su señoría, en el informe que se ha citado por parte de la defensa, el famoso informe 16 del Servicio de Impuestos Internos, ese informe específicamente se refiere a la participación en estos hechos del señor Pablo Salaquet. El informe 16, al que hemos hecho mención, de fecha 19 de marzo del año 2015, ¿cómo termina en su parte conclusiva? Su conclusión, página 38 y 39, dice, finalmente, respecto a la determinación del perjuicio fiscal, empieza a referir exactamente cuál es el perjuicio fiscal que todas estas conductas han ocasionado. Dice, por las facturas que Reactor y Asesorías Cristina Zúñiga le entregaron a la Sociedad Química y Minera de Chile, perjuicio fiscal 9 millones y fracción. A Corbanca, 3 millones y fracción. Inversiones Alsacia, 700.000 pesos y fracción. EXA, 700.000 y fracción. Eurocor y Empresas Penta, 5 millones y fracción. Inversiones La Manada, la del señor Salaquet, 890.000 pesos. Y luego agrega, respecto de Pablo Salaquet Said, el perjuicio fiscal se detalla de la siguiente manera. Impuesto global complementario, 10 millones y fracción. Devolución indebida, porque fíjese su señoría que el señor Salaquet, como persona natural, el año 2014, a pesar de todos estos ingresos que no declaró, obtuvo devoluciones de tesorería por 1.500.000 pesos. También perjuicio fiscal de 1.500.000 pesos. Entonces, ¿qué lectura puede hacerse por parte de las defensas para sostener que acá el Servicio de Impuestos Internos libera de algún tipo de responsabilidad, ni siquiera administrativa y mucho menos penal, si el propio informe al que las defensas tienen acceso y que está en la carpeta desde esa fecha, desde el 19 de marzo del año 2015, indica exactamente cuáles son los perjuicios que las conductas del señor Salaquet han provocado con las demás empresas, como con las conductas que ha provocado con sus propias declaraciones de patrimonio. Y dos puntos relevantes en cuanto al delito mismo. Se pregunta la defensa, Previo fiscal. Y respecto de esto que no ha quedado muy zanjado, se señala por parte de la defensa que se habría iniciado la investigación
al tenor del 162 del Código Tributario, sin precisar que ese artículo en su lectura completa tiene bastantes incisos y bastantes formas de dar lectura. No me dice la defensa, y debo concluir, que se refiere al inciso primero cuando dice 162 y leo, como ya es de costumbre recordar el derecho. Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativas de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del servicio. Con todo, eso es lo que está señalando que usted no habría dado cumplimiento, fiscal. Exactamente, su señoría. Por eso creo que es importante la correcta lectura del 162 que el tribunal ha efectuado, porque el 162 siempre exige que lo que se denuncia por parte del servicio sean hechos constitutivos de delitos tributarios. Acá permanentemente las defensas, no solo la del señor Salaquet, han insistido que lo que tendría que haber son denuncias o querellas más bien nominativas, apuntando a una persona específica como autora de un delito. Si eso evidentemente el Servicio de Impuestos no lo puede hacer. El Servicio de Impuestos Internos descubre hechos que pueden ser constitutivos de delitos y efectúa esa denuncia a la Fiscalía para que la Fiscalía efectúe a partir de eso una investigación. ¿Quiénes son las personas que están detrás de la comisión de un hecho ilícito? Es labor de la Fiscalía investigarlo y labor de un tribunal sancionarlo. Pero evidentemente el Servicio de Impuestos Internos no puede, ab initio, antes de comenzar nada, derechamente establecer, sin asomo de duda, quiénes son los involucrados en un hecho ilícito. Por lo tanto, y esta ha sido la postura tradicional de la Fiscalía, lo relevante para el artículo 162 es cuáles son los hechos que se han denunciado como constitutivos de delito. Y es por eso que en esta cápita la Fiscalía ha dicho, respecto de la boleta de la señora Carmen de Castro, ese hecho está denunciado en la querella del Servicio de Impuestos Internos de fecha 23 de marzo del año 2015, respecto de las facturas, de las 19 facturas de Reactor y de la empresa Cristina Zúñiga, hemos dado también el momento exacto en que se produce eso, que es a través de una querella, de una denuncia, con fecha 2 de abril del año 2015. Y finalmente, en el día 19 de junio, lo que ha hecho el servicio es querellarse ya derechamente en contra del señor Salaquet, pero, insisto, con los mismos hechos que ya habían sido previamente existe denuncia previa querellados. del servicio al Servicio de Impuestos Internos, del Servicio de Impuestos Internos al Ministerio Público en el marco de esta investigación para que pueda conocer de estos hechos. ¿Eso es lo que me quiere Así decir? es, exactamente. O sea, ¿existen otros incisos los cuales usted lo habilitaría para así hacerlo? ¿Dentro del mismo 162? Sí, claro. Sí, claro. ¿Que el servicio habría informado? No, en general, su señoría, todo lo que es la disposición del artículo 162 habilita para que esta comunicación entre el servicio y la Fiscalía sea fluida. Por ejemplo, el inciso antepenúltimo dice que la interposición de la acción penal o administrativa no impide al servicio proseguir los trámites inherentes a la determinación de los impuestos adeudados, ni inhibe para seguir conociendo o fallando la reclamación correspondiente. Al revés, la Fiscalía a su vez tiene que informar al servicio. El inciso penúltimo del 162 obliga a que la Fiscalía informe a la brevedad posible cuando tomare conocimiento de investigaciones de delitos comunes que pudieran relacionarse con delitos del inciso primero, etcétera. Es decir, hay efectivamente, y eso es lo que establece el artículo 162, un sistema de retroalimentación entre ambas instituciones que permita que la comunicación sea fluida en ambos aspectos y que permita en definitiva que estos delitos y estos hechos puedan ser sancionados. Y no queda solo en el inciso primero. No solo con el inciso primero, exactamente, señor. Se pregunta también, y sigo con la réplica, su señoría, la defensa dice, ¿dónde está lo ideológicamente falso? Dice, me pregunta, dice el defensor, ¿dónde está lo ideológicamente falso? Lo que hemos dicho, su señoría, acá la falsedad estriba en que se dan por ciertos servicios que no existen. Y entonces se dice, Reactor le presta servicios a Corbanca. Eso es lo que dice una factura. Una factura de Reactor a Corbanca indica que se le prestan servicios de publicidad por 10 millones de pesos. Eso es falso. No existe ningún servicio de Reactor a Corbanca por 10 millones de pesos. Y así sucesivamente. No existen a Soquimich, no existen a La Manada, no existen a Eurocorp, no existe a Inmobiliaria El Bosque, etc. No existe ninguna de las 8 empresas por las cuales fueron formalizados. Y entonces termina la defensa
haciendo una alusión a la ley de aportes y diciendo, es que estos son aportes privados y la ley permite hacer aportes privados. Por supuesto que la ley permite hacer aportes privados. Y una empresa puede pagar los gastos que tenga un candidato, pero lo que no puede hacer, y ese es el delito, es que esos aportes se encubran con factura falsa. Si aquí no habría habido ningún problema, si es que Corbanca hubiera efectivamente financiado la campaña del señor Salaquet, pero la factura tendría que haber sido de Reactor al señor Salaquet. Que se la pague Corbanca, no hay problema. Pero evidentemente no puede falsificarse la factura y que ya el servicio no haya sido prestado al señor Salaquet, sino que a Corbanca. Y luego, adicionalmente, que Corbanca esa factura la incorpore en su contabilidad como un gasto. Si ahí está el fraude, eso es lo que no puede permitirse. Y eso es lo que ocurrió reiteradamente en todos estos casos. Se le dieron facturas a Sokimich como si Reactor le hubiera prestado un servicio a Sokimich. Ningún servicio había a Sokimich, y además luego Sokimich incorpora eso para rebajar sus impuestos. Si ahí está el delito. Entonces, buscar, pretender, confundir y decir, no, es que acá esto parte por el derecho de asociación, las personas tienen derecho a manifestarse y por lo tanto poder financiar a los candidatos de su preferencia. Eso está perfecto. Lo que no puede hacer es que eso se encubra con facturas falsas y eso termine siendo rebajado de los impuestos que una empresa debe pagar. Porque claro, ese gasto se iba a hacer y ese gasto de 100 que se hacía permitía que se rebajara al fisco el 20%. Es decir, el aporte se hacía igual, el gasto se hacía igual de 100, pero de esos 100 el fisco pagaba un 20%. ¿Por qué el fisco ya tiene que pagar un 20% de aportes que un particular le desea hacer a un candidato? No hay ninguna razón. Eso es un fraude tributario, la factura es ideológicamente falso y estos aportes no están en los términos del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Electoral. Tan así es que cada una de esas empresas rectificó sus declaraciones de impuestos reconociendo que estas eran formas indebidas de financiar la campaña. Termino, su señoría, con dos temas que creo que son relevantes porque hay que hacerse cargo, creo, de todo lo que dice la defensa. La defensa dice, aquí se ha dado tratos desiguales a los imputados. Y en esta causa hay más de 10 imputados. El único trato desigual que encontró es el de Samuel Irarrázaval. ¿Por qué la Fiscalía efectúa un trato diferenciado con el señor Samuel Irarrázaval? A la Fiscalía, su señoría, le preocupan los dolos. Para nosotros no es indiferente cuánto dolo tiene una persona en la comisión de un hecho ilícito. Fíjese que hay personas que, uno podría decir, tienen una cantidad semejante de facturas que se han dado para financiar ilegalmente o que se han dado de manera ilegal, que se han dado de manera ideológicamente falsa. Por ejemplo, las facturas de las cónyuges de los señores Delgado y Lavín. Y la Fiscalía ni siquiera ha imputado a las señoras de los cónyuges, a las señoras de Delgado y Lavín. No las ha imputado, ni siquiera las ha formalizado, a pesar que están querelladas. Nosotros hemos entendido en ese caso que hay un dolo muy menor, que las personas han actuado en gran parte influidas por la actividad, en ese caso, de sus cónyuges. Con el caso del señor Samuel Irarrázaval pasa exactamente lo mismo. No es cónyuge, pero es cuñado. Y está ahí en la investigación, lo que la investigación demostró es que el dolo que él tuvo, la actividad que él hizo en esa actividad ilícita fue muy menor, que esa actividad básicamente también es responsabilidad de los señores Delgado y Lavín. Y actuamos en consecuencia. Si esa persona no tiene una gran responsabilidad en el hecho, ¿por qué le vamos a pedir medidas cautelares igual de intensas? Muy distinta a la situación del señor Salaquet, y lo hemos dicho en la parte inicial. El señor Salaquet, en este grupo de delitos que se le ha imputado, es el engranaje clave, es la pieza fundamental. Es la pieza que si usted saca, se termina el delito. Es el responsable de que 8 empresas hayan aceptado facturas falsas y que 2 empresas hayan emitido facturas falsas. Que 10 empresas en total lo hayan hecho. Por lo tanto, no es comparable la situación de una persona que tiene un rol clave en una defraudación con una persona que tiene un rol tangencial en una declaración. Y lo último, con esto termino, la defensa hace una prognosis de pena, por supuesto la más favorable a sus intereses, pero incluso en esa prognosis ni siquiera considera las agravantes que nos parecen que son evidentes. La agravante del artículo 111 nos parece evidente y la defensa ninguna referencia ha hecho a dicha agravante. Nos parece, su señoría, que el cúmulo de antecedentes, la gravedad de las conductas y lo que hemos dicho respecto al rol relevante que tiene el señor Salaquet en estos hechos ameritan, por proporcionalidad, que se decrete la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Es lo que tenemos que decir. Servicio de Impuesto Interno. Muchas gracias, señoría. Bueno, al igual que el Ministerio Público, quisiéramos hacernos cargo muy brevemente acerca de las alegaciones que ha vertido la defensa del señor
del señor Salaquet en términos más o menos similares y por lo tanto solamente hacer algunos énfasis que desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva tributaria parecen relevantes. En primer lugar, respecto de esta supuesta controversia que existiría entre las facultades del servicio y las facultades del Ministerio Público, de la cual la defensa pretende sacar un rédito en el sentido de que no sería posible investigar a su representado. Su señoría, el proceso del artículo 161, número 10 del Código Tributario de recopilación de antecedentes culmina con la decisión, antiguamente del subdirector jurídico, hoy por hoy del director, de ejercer o no la acción penal en contra de una o más personas determinadas, encontrándose, siendo posible también siempre, ejercerla contra personas determinadas y además contra quienes resulten responsables o bien exclusivamente contra quienes resulten responsables. En este sentido, no debe confundirse la circunstancia que consiste en poner en conocimiento del Ministerio Público ciertos hechos a objeto de que éste desarrolle adelante la investigación con la pretensión punitiva que eventualmente el servicio pueda tener respecto de una o más personas determinadas. Una y otra cosa son absolutamente distintas y en ningún caso la primera constituye un obstáculo para la segunda. Tanto es así que la denuncia a la que hizo referencia la defensa, que se presentó el día 8 de octubre del año 2014, contiene estas dos ideas. ¿Y por qué digo esto? Porque por una parte se hace valer contra las personas que allí se señalan nominativamente y además en contra de todos quienes resulten responsables, y junto con eso realiza esta declaración que fue leída en más de una oportunidad por la defensa en el sentido de que el servicio, acorde a los criterios que históricamente ha tenido para tomar esta determinación, podría más adelante ejercer la acción penal contra otras personas además de las que allí se habían mencionado. Este mismo criterio, esta misma interpretación fue recientemente aceptada por este mismo tribunal en 3 oportunidades distintas, cuando los señores o los imputados de Musí, Cardemil y Novoa promovieron incidentes de nulidad procesal por los cuales solicitaban que se dejara sin efecto esta audiencia de formalización de la investigación. Los 3 fueron rechazados por el tribunal, arguyendo o sosteniendo una argumentación relativamente similar a la que estoy explicando ahora. Una cosa es la pretensión punitiva del servicio respecto de una o más personas determinadas y otra cosa muy distinta son hechos que el servicio, obviamente también por las limitaciones estructurales propias que tiene, simplemente pone en conocimiento del Ministerio Público para que éste, acorde a sus facultades, sin duda mucho más amplias que las del Servicio de Impuestos Internos, pueda llevar adelante la investigación. Y si le parece que existe responsabilidad penal respecto de una o más personas, no existe inconveniente, a nuestro modo de ver, así también lo ha entendido el tribunal, de continuar adelante con esa investigación penal. En consecuencia, nos parece que toda la larga argumentación que se ha sostenido de que no es posible para el Ministerio Público llevar adelante la investigación respecto del señor Salaquet es totalmente errada. En segundo lugar, su señoría, en relación a la inexistencia de la falsedad de la factura, respecto de lo cual también se ha sostenido que habría un quiebre o un modo de ver distinto de la situación entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. Esta afirmación también es equívoca, magistrado. Y para esto basta con dar lectura a la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos el día 23 de marzo recién pasado. En ella, los hechos que atañen a la Sociedad Asesorías Cristina Zúñiga EIRL y Reactor S.p.A. respecto de la facilitación de la factura a todas las empresas que se han expuesto a lo largo de la formalización son, en opinión del servicio, subsumibles dentro de la figura del 97, número 4, inciso final del Código Tributario, vale decir, de facilitación de facturas falsas, en este caso ideológicamente, atendido que no es efectivo, como recién señalaba el fiscal Gajardo, las aseveraciones que de dichos documentos se pueden desprender. No es efectivo, como se explicó, que las empresas Reactor y Asesoría Cristina Zúñiga e IRL hayan prestado servicios a Soquimich, a las demás empresas que se han mencionado a lo largo de la imputación y son, por tanto, falsas. Las afirmaciones que de esos documentos se desprenden son falsas, no son efectivos. En este sentido, resulta importante tener a la vista la norma del Código Civil del artículo 16, si mal no recuerdo, que se refiere, refiriéndose a los instrumentos públicos, habla de su autenticidad y de su forma. Y respecto de la autenticidad, señala expresamente que ésta se refiere
al hecho de haber sido otorgado por las personas y del modo que en ellos se expresa. En este caso, estas aseveraciones que se contienen en la factura no son efectivas, porque no es efectivo que en este caso el destinatario de la factura haya recibido un servicio de la persona que aparece en este mismo documento afirmando habérselo emitido. Y esto es aún más grave cuando consideramos que la persona que recibe esa factura, que no recibió ningún servicio del emisor, satisface como consecuencia de esto el delito del inciso primero del número 4 del artículo 97, porque por una parte evade el impuesto contenido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que grava con una tasa de un 35% estos gastos que tienen el carácter de rechazado, y además reducen la base imponible del impuesto de categoría que se encuentran obligados a pagar y por añadidura la del monto también del impuesto. Eso por un lado. Y por el otro lado, por el lado de aquel que recibe el dinero, en este caso el señor Pablo Salaquet, se evade el impuesto establecido en la Ley 16.271 sobre donaciones, o que establece un impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Y en consecuencia, su señoría, no existe contradicción entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos de Internos respecto al carácter falso que ambas instituciones en definitiva revisten estas facturas que se han señalado a lo largo de la imputación. Respecto del símil que se hace con la situación del señor Irarrázaval, junto con adherir a lo que ha señalado el Ministerio Público, es importante agregar que el señor Salaquet además tiene o se le imputa un delito adicional, que es precisamente este que me acabo de referir, el del artículo 64 de la Ley 16.271. En la querella, porque la formulación Perdón, no está. exactamente. Y, su señoría, en relación con la atenuante, nos parece que la atenuante de colaboración sustancial, más allá de lo que quiera ver la defensa, es realmente muy difícil de sostener. No existe una colaboración de ese carácter, ni menos puede sostenerse que tenga el carácter de oportuna. Y finalmente, su señoría, en relación con las agravantes, pareciera que no existen y su concurrencia en el caso es absolutamente clara, prístina. Como se ha explicado en ocasiones anteriores, no es necesario para cometer delitos tributarios acudir a documentación tributaria falsa. Es perfectamente posible cometer delitos tributarios sin acudir a ella, y por eso es que precisamente constituye un agravante de este delito. En particular respecto del artículo 64 de la Ley 16.271, donde es perfectamente, por ejemplo, posible celebrar un contrato, en este caso... Ese punto no está formalizado por ahora. ¿Perdón? Ese punto no está formalizado por Perdón, ahora. tiene razón. Sí, bueno, para terminar la idea, simplemente, señoría, lo que quería decir es que las agravantes, la agravante tanto de concierto como de utilización de documentación tributaria falsa concurren cabalmente en el caso, y es por todo esto que acabo de señalar que reiteramos nuestra solicitud de medidas cautelares. ¿Algún tipo de réplica respecto de las alegaciones de sus contradictores? Sí, magistrado. En primera instancia, su señoría, cabe recordar cuál es la utilidad del artículo 162, y voy a hacer referencia a varios incisos. El inciso primero, su señoría, que es muy evidente, las investigaciones de hecho contenido de delito tributario sancionados con pena de libertad solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella de servicio. En relación, en primera instancia, su señoría, en relación a la boleta emitida por la señora Carmen de Castro, ¿qué sentido tiene esta expresión explícita del servicio puesto en lo que dice que en atención, leo nuevamente, que este servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes de conformidad al artículo 162 tributario, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación, acorde a los criterios permanentes sostenidos por la institución, relativo a la gravedad y reiteración de la conducta, prejuicio fiscal y efecto ejemplarizador? ¿Qué sentido tiene, su señoría, esa mención expresa por parte del servicio de la denuncia, que no es que esos hechos que el Ministerio Público le imputa a mi representante, no obstante la emisión de la boleta corresponde a un tercero, no está denunciado? ¿Cómo se engarza eso, su señoría, con el inciso primero, que dice que los hechos podrán investigarse en la medida que haya una denuncia o querella? El Servicio de Puesto Interno está diciendo que no hay denuncia respecto de esos hechos, por lo tanto no puede ser objeto de investigación. No hay doble lectura, su señoría. Adicionalmente, es importante tener en consideración lo que dice el inciso tercero, porque no todo hecho constitutivo de delito tributario necesariamente va a ser objeto de una investigación criminal, porque el inciso tercero indica expresamente que el director del servicio, una vez que terminada este proceso recopilatorio, podrá discrecionalmente decidir denunciar o querellar. Es decir, puede ser delito, su señoría.
puede ser delito, pero el Servicio de Puesto Interno decir no presentar denuncia, no presentar querella, ir eventualmente por la vía administrativa y aplicar los impuestos. O sea, eso no es banal, su señoría. No que aquí se denuncien hechos. Pero parte hablando respecto a las infracciones o contravenciones. Dice, si la infracción puede ser formalizada por delitos. Sí, dice la infracción, si la infracción puede ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, el director podrá discrecionalmente interponer la denuncia o querella y enviar los antecedentes al director regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere. Perfecto. Da exactamente el hipótesis del delito formal. ¿Sí? Discrecionalmente, señoría, puede ser delito, pero puede decir no denunciar. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Ministerio Público y el Servicio de Puesto Interno? Que a la fecha 23 de marzo la querella del señor Salaquet estaría incluido contra quien resultó responsable. Y la justificación es la siguiente. A esa fecha no se tenía antecedentes suficientes para poder presentar una querella nominativa en contra del señor Salaquet. Eso es lo que nos dice. Yo pregunto, su señoría, ¿cuál de todos los antecedentes que fueron expuestos en la presentación fueron acopiados después del día 23 de marzo del año 2015? ¿Cuál es, su señoría? Ninguno de ellos. Por lo tanto, yo no me explico si a esa altura ya se tenía los antecedentes para acreditar la intervención del señor Salaquet, porque el Servicio de Puesto Interno no se presenta querella. Y eso es importante, señoría, encarzarlo con lo siguiente. ¿Qué sentido tiene, su señoría, que al final del proceso recopilatorio llevado en contra del señor Salaquet, específicamente, que termina la semana pasada, su señoría, se presente una querella por hechos distintos, diferentes a los cuales se formalizó? Porque solamente hace referencia a las facturas emitidas a la empresa SQM y a la empresa Penta. No menciona ninguna otra empresa. ¿Qué sentido tiene esta querella que adicionalmente le imputa solo el delito del artículo 64? ¿Cuál es el sentido, su señoría? Si a juicio del Ministerio Público y del Servicio también, bastaba la querella del 23 porque ya estaban denunciados hechos y que la calificación jurídica le pone el tribunal. ¿Por qué, su señoría, el Servicio de Puesto Interno presenta a las vísperas de esta audiencia una querella por hechos distintos y por una calificación jurídica distinta? ¿Por qué, su señoría, el Servicio de Puesto Interno no menciona el resto de las facturas? Porque se relaciona con el artículo 161, inciso tercero. El director del servicio puede discrecionalmente decidir qué denuncia y qué no denuncia. Lo cierto, su señoría, que respecto a la otra factura decidió no denunciar y no querellarse. Eso es evidente, su señoría, y el Ministerio Público está tratando de dar una interpretación laxa a esta disposición para poder incorporar dentro de la formalización hechos que evidentemente el Servicio de Puesto Interno decidió no denunciar, aun cuanto fueran constitutivos de delito, porque la ley le entrega esa facultad explícita a su señoría. ¿Qué es lo que simplemente agregar? El Ministerio Público siempre ha ido de la mano hasta este minuto con lo que dice el Ministerio Público, con el Servicio de Puesto Interno, perdón. Cuando se pide la formalización, como se hizo presente, que nada escuchar respecto del señor Novoa, que solamente se le imputaba a la audiencia de formalización 97.4, inciso final, luego, señoría, el Servicio de Puesto Interno se querella, agregando 2 delitos más. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Corre su señoría al día subsiguiente pedir la ampliación por los 2 delitos que había incorporado el Servicio de Puesto Interno. Quiere decir entonces que al Ministerio Público no se le habían ocurrido que esos delitos podían haberse cometido y solamente se le ocurrió a propósito de la querella que presenta el Servicio de Puesto Interno. Lo cierto, señoría, que tiene que haber un encuadre. Y ese encuadre, su señoría, que lo exige la ley, no esta defensa, no se da en caso del señor Salaquet. Se habla de la necesidad de cautela, su señoría. Estamos hablando que la pena que tiene asignada el artículo 97, número 4, inciso final, presidio menor en su grado medio a máximo. El Ministerio Público y el Servicio de Puesto Interno ha sacado de un conejo tal cual como hace un mago 2 circunstancias agravantes que me haré cargo a continuación. Pero aún todo, su señoría, considerándole las 2 circunstancias agravantes, que insisto que no concurren, y reiteración, o sea, le damos todo lo que pide el Ministerio Público, la pena probable queda entre los 3 años y 1 día y los 5 años. Dándole reiteración, 2 circunstancias, su señoría, agravantes, compensada una agravante con un atenuante, y estamos dentro del margen entre 1 día y 5. Posible, su señoría, de beneficiarse según los beneficios de penas sustitutivas. ¿Por qué se justifica tener a mi representado con el arresto domiciliario nocturno? ¿Por qué eso, su señoría, va a mantenerme ligado a la investigación a mi representado cuando perfectamente la medida de arraigo eventualmente podría cumplir con ese objetivo? Mi representado ha ido todas las oportunidades que se le ha citado al Ministerio del Interior prestar declaración al Ministerio Público, su señoría.
Lo hizo con fecha en octubre, el 18 de noviembre del año pasado, de forma voluntaria, cuando la carpeta aún se encontraba secreta. ¿Y declaró sobre qué? Sobre lo que el Ministerio Público le estaba imputando, porque eso era lo único que el Ministerio Público estaba investigando, esos hechos. Entonces, su señoría, en el peor de los escenarios, siempre estamos dentro del margen de beneficio de la ley 18.216 o penas sustitutivas. ¿Por qué, su señoría, ahora se pretende una medida cautelar de arresto nocturno que no tiene ningún sentido ni efecto? Es absolutamente desproporcionada. Y resulta, el señor Samuel Larrázaval... ¿Solo esa resulta desproporcionada? Esa, su señoría, resulta absolutamente desproporcionada, así como también la firma semanal. Creemos, su señoría, que solamente el arraigo eventualmente cumple con el objetivo de mantener a mi representado ligado efectivamente al procedimiento y siendo absolutamente proporcional con la pena probable que se va a imputar. Y finalmente, su señoría, para terminar, dejar la palabra a mi colega acá, el señor Samuel Larrázaval fue formalizado por 77 boletas que él mismo emitió, su señoría. Y el Ministerio Público le pidió medidas cautelares de menor intensidad. Reiteración, porque por hecho, periodo de tiempo superiores incluso que por los cuales ha formalizado mi representado. Y aquí, su señoría, se pide medidas cautelares mayores. Quizás será porque esta defensa no aceptó ningún acuerdo de medida cautelar. Podría ser una explicación. Solamente muy breve, su señoría, en relación a este último punto, se nos dice por parte del Ministerio Público que en el caso del señor Larrázaval, con quien nos comparamos y tenemos todo el derecho a hacerlo, ahí en realidad la conducta no es tan dolosa, porque como es cuñado, en realidad no es para tanto. La verdad que yo no veo esa circunstancia para determinar en el Código, en el artículo 140, que en ese caso no hay necesidad de cautela y en el nuestro sí, no lo veo. En segundo lugar, insisto que las facturas no son falsas por el hecho de que fue pagado el servicio por una persona distinta a aquel que lo obtuvo. Y al respecto, además de la norma que yo cité de la ley sobre título ejecutivo, la factura como título ejecutivo y cesión, lo mismo dice, por ejemplo, la circular 93 del 19 de diciembre del 2001 respecto de cuándo puede ser, de alguna manera, repuesto, no sé si estoy ocupando las palabras adecuadas, el derecho al crédito fiscal. Y entre otras cosas dice que debe acreditarse a satisfacción del servicio de impuestos internos que el cheque se giró en contra de la cuenta corriente bancaria del comprador o del beneficiario. O sea, siempre está esta posibilidad de las dos personas o de los dos posibles beneficiarios de ese servicio. Y finalmente, su señoría, digamos por último que esa referencia que se ha hecho por parte del Servicio de Impuestos Internos a que aquí hay una obligación de dar una señal social, la verdad que también nosotros creemos que eso escapa absolutamente a lo que es el claro tenor del artículo 140. Eso es todo, su señoría. Muy bien, habiendo terminado entonces las alegaciones de cautelares, las réplicas y las dúplicas respectivas, el tribunal ya está en condiciones a cabalidad para aquilatar y para pronunciarse respecto a todo y cada uno de los antecedentes. Se estima por parte del tribunal que se han cumplido los plazos, son las 6 de la tarde y a lo menos 2 horas es una hora prudente para analizar y ponderar en forma detallada y fundamentada, como lo exige el 34 del Código Procesal Penal, la resolución que se dictará. 2 horas que a partir de las 6 de la tarde, 8 o 9 de la noche, porque no puedo ser claro y si es así se cumplen, ustedes comprenderán, ha sido ardua la discusión, lo dejo entregado a ustedes. ¿Me esperan esas 2 o 3 horas o estiman pertinente a primera hora del día de mañana? Yo estoy en condiciones de entrar en forma inmediata. Fiscal. Por el Ministerio Público, señoría, atendió el desgaste que ha tenido Me imagino. nuestra señoría y todos los intervinientes y pensando que no existiría una afectación del derecho de defensa, teniendo en cuenta que es solamente la dictación de la resolución, habiendo un plazo pendiente y al parecer ninguna otra petición, estimamos que sería prudente que se dicte mañana a la mañana a primera hora, sin perjuicio que estamos lo que nuestra señoría decide.
querellante Servicio de Impuesto Interno. Es un precedente que se ha dado en esta tipo de audiencia, es un precedente que el tribunal tiene en consideración. Había consideración que respecto solo un imputado se han desgastado, hemos llegado a esta hora de la tarde y ustedes comprenderán que tengo este plazo para yo también aquilatar y resolver, para que puedan tener los accesos expeditos y llegar en forma 10 de la mañana, el día de mañana, la citación a la audiencia de continuación. Su señoría, de verdad que nosotros, y entendiendo el desgaste del tribunal, ¿Sí? Quisiéramos insistir en la posibilidad de que la resolución se dictara el día de hoy, porque ha salido en todos los medios de prensa agresiones a personas que son parte... Por eso yo estoy abriendo, lo Sí, estoy señalando. sí, la verdad que porque mañana tendría que de todas maneras asistir el señor Salaquet, Así es. y eso obviamente significa un tema de Si no me seguridad quitan que no más es tiempo, menor. entonces ingreso yo a redactar y la esperan hasta el día de hoy a la hora que... Yo le ruego que nos excuse, yo sé el desgaste, pero no quisiéramos No es ni un desgaste. traer de nuevo al imputado en las circunstancias que se ha producido la En audiencia. esa circunstancia, entonces, se levanta la sesión, se hace un Su- receso. ¿A qué hora, señoría? Son las 6 de la tarde. 8:30, yo creo que es una hora prudente para empezar a citar, sino lo que el tribunal requiera. Oye, mi maleta. Oye, ya que tú... ¿Cómo se elige un ministro de la Corte Suprema? Desde el año 1997, la Corte Suprema de Chile tiene 21 integrantes. El máximo tribunal es encabezado por el presidente junto a 15 ministros que han desarrollado su carrera en el Poder Judicial y 5 miembros ajenos a la Administración de Justicia. Para el nombramiento de un nuevo ministro se debe tomar en cuenta la vacante existente. Si el cupo corresponde a un miembro proveniente del Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema forma una quina con la primera antigüedad, entre los ministros de las Cortes de Apelaciones, más 4 magistrados con los méritos para integrar el máximo tribunal. Si el cupo es por alguno de los miembros que viene de fuera del Poder Judicial, la quina debe estar conformada por abogados que tengan como mínimo 15 años de trayectoria y tener una destacada participación en el ámbito público académico. Las quinas, en cualquiera de los dos casos, se presentan al presidente de la República, quien escoge un nombre que debe ser ratificado por 2/3 de los senadores en una sesión especial de la Cámara Alta. El árido desierto de Atacama vio cruzar a familias de obreros del salitre en diciembre de 1907. A Iquique llegaron más de 2.000 huelguistas que habían paralizado las faenas del oro blanco. Dentro de los sectores altos de la sociedad, esto es como una muestra, un ejemplo de la radicalización que había alcanzado las masas populares que necesitan control. Y dentro de los sectores populares, en el fondo es una expresión más de que no existe un aliado político en la negociación frente al Estado. Mujeres, niños y obreros se reunieron en la Escuela Santa María de Iquique manifestándose por mejoras laborales. Sin embargo, a plena luz del día, el general Roberto Silva Renard, por órdenes del presidente Pedro Montt, dio la instrucción de disparar asesinando a más de 2.000 personas. Entre los caídos estaba el cuerpo de Manuel Vaca. En Argentina, Antonio Ramón por la prensa se informa de la tragedia. En la matanza de los obreros de la Escuela Santa María de Iquique murió su medio hermano, Mauricio Vaca. Y entonces él, que además era poeta, viajó desde Buenos Aires para hacer la venganza de su hermano y de esta matanza. El poeta, minero y agricultor español decide cruzar la cordillera con dolor e ira.
Según el expediente judicial, Ramón llegó al Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins, y siguió al general Silva Renard, y por la espalda le propinó varias estocadas dejándolo moribundo. Unos militares lo atraparon cuando Ramón